Inspiramos. Hinchamos las costillas, la espalda. Exhalamos. Ahora al inspirar, subimos la columna y al exhalar relajamos. Relajando el cuello, los hombros. Inspiramos, estiramos. Exhalamos a bajar. Inspiramos a subir. Exhalamos a bajar. Inspiramos a subir. Ahora nos colocamos aquí y hacemos una C. Colocamos los brazos delante, bajamos un poquito las costillas, los sentamos detrás del isquion y bajamos la barbilla. Inspiramos quietos y al exhalar apretamos los pies al suelo y bajamos un poquito el sacro. Inspiramos atrás y exhalamos y desde las costillas subimos, estirando los hombros. Exhalamos para ir atrás, inspiramos atrás, exhalamos para ir delante. Exhalo. Exhalo. Vamos calentando la lumbar y trabajando el abdomen. Exhalo atrás, inspiro, exhalo a subir. Una vez más. Ahora, en la siguiente vamos a seguir bajando, 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 sacro lumbar, dorsal hasta la cabeza, recogemos las piernas y las cerramos. Inspiramos quietos y al exhalar apretamos un poquito las rodillas y desde el suelo pélvico subimos el pubis para estirar la lumbar. Inspiramos, bajamos el pubis, exhalamos al subir, inspiramos al soltar. Al exhalar intenta exhalar como si empañaras un cristal o si te va mejor con la letra A. Y así cerramos costillas y unimos las dos mallas. Inspiro, suelto, exhalo, subo. Inspiro, al exhalar, subo de la lumbar. Subimos a la dorsal hasta los omóplatos. Inspirando, estiramos brazos y piernas. Y al exhalar bajamos, relajando la espalda, lumbar y sacro. Inspiramos quietos. Exhalamos del sacro, pasamos a la lumbar, a la dorsal. Inspirando, estiramos. Exhalamos para bajar. Exhalamos al subir, calentamos la columna. Relajando la espalda, los hombros, una vez más. Nos quedamos abajo, levantamos un poquito las piernas y al exhalar subimos un poquito el sacro y la lumbar y llevamos las rodillas hacia el pecho, perdón. Exhalo, inspiro. Exhalo, inspiro. Una vez más, estiramos las piernas y nos colocamos boca abajo. Entonces, boca abajo, relajamos el puente y al exhalar metemos el ombligo que queda un toquecito aquí entre el ombligo y la columna para trabajar el transverso. Exhalo, meto ombligo, inspiro, relajo. Exhalo, inspiro. Y ya tenemos aquí apretadita la malla, el transverso, la fascia lumbar. Exhalo, inspiro. Una vez más. Ahora dejamos la naricilla rozando el suelo y los hombros bien estirados. Exhalamos, metemos el ombligo, levantamos un poquito el pecho y estiramos el esternón hacia adelante y volvemos a bajar. Exhalo, ombligo, pecho y me estiro y vuelvo a bajar. Aquí el objetivo no es subir mucho la espalda, es hacer fuerza con el abdominal. Si empiezas y al subir se te suelta el abdomen, pues te quedas abajo y vas practicando solo el del ombligo hasta que coja fuerza. Ahora estiramos los brazos a los lados. Al exhalar, meto ombligo, levanto un poquito los hombros y estiro las manos hacia los pies y vuelvo a bajar. Exhalo, meto ombligo, levanto un poquito el pecho y bajo. Y aquí lo mismo. Si ves que al principio, si subes, se te suelta el abdomen, pues solo abdomen. Metes el ombligo y trata de subir con el ombligo todo lo apretado que puedas. Exhalo, me quedo abajo. Exhalo, meto ombligo a muerte, levanto un poquito la cabeza y las manos y vuelvo a bajar. Y lo mismo.
Cerramos piernas, brazos a los lados, nos vamos atrás, apoyamos la frente, relajamos un poquito el cuello, relajamos los hombros, la espalda, metemos el ombligo para subir y nos sentamos delante de la colchoneta. Vamos estirando la espalda, levantamos los brazos. Entonces, primero vamos a meter la cabeza, a meter la barbilla, luego la cabeza y el pecho, y al subir subimos el pubis para que la lumbar toque el suelo. Este sería la mitad del ejercicio. Exhalo, barbilla, cabeza, levanto el pubis y bajo. Solo si podéis, seguimos subiendo arriba. Inspiramos arriba y al bajar empujo los talones y voy bajando, sacro, lumbar, dorsal hasta la cabeza. Barbilla, exhalo, subo, me estiro arriba, inspiro, exhalo, bajo, exhalo, subo, inspiro arriba, exhalo, bajo, exhalo, subo, exhalo, bajo. Una vez más. Nos quedamos arriba, doblamos las piernas, os sentáis delante de la colchoneta. Entonces, levantamos las piernas y os estaréis detrás de los isquiones. Metemos la barbilla los codos a los lados. Inspirando, apretamos el ombligo para dejarnos caer y exhalamos al subir. Inspiro, meto ombligo, exhalo, subo. Inspiro, exhalo, rodando como una pelota. Inspiro. Exhalo, inspiro, una vez más, desde arriba soltamos la espalda, manos detrás de la cabeza, si queréis ejercitar, lo hacéis desde aquí abajo. Solo a quien no le duela, subimos arriba, entonces el truquito está en empujar los codos para activarse ratos. Si podéis, la espalda neutra, con la curvita natural. Si no, os duele, la ponéis aquí. Si la ponéis aquí, tenemos el transverso abdominal. Inspiramos. Al exhalar, costilla y empujo. Inspiro. Exhalo y estiro. Dos más. Cambiamos de pierna, levanto la otra, exhalo y estiro. Inspiro al doblar, exhalo al empujar. Imaginad que tenéis una pared y con la pierna la empujáis. 8, dos más. Bajamos la pierna, descansamos la cabeza y mientras preparamos la otra. Volvemos a subir, exhalo, bajo, filo de
abrimos las piernas más que el ancho de las caderas y los hombros bien abajo. Inspiramos. Al exhalar, primero aprieto el ombligo a muerte y después levanto un poquito el pecho. Si no me duele la lumbar, sigo subiendo. Inspiro arriba y exhalo abajo. Exhalo, subo. Exhalo, bajo. Exhalo, subo. Exhalo, bajo. A veces ya hago un poquito más. Una última vez. Me quedo abajo, cierro piernas, brazos a los lados, nos vamos atrás. Nos cogemos de las manos. Inspiramos, miramos los dedos de la mano y al exhalar miramos el ombligo. Inspiro, me miro las manos, exhalo, me miro el ombligo. Inspiro, exhalo. Flexi de columna. Una vez más, nos vamos atrás, manos a los lados, apretamos el ombligo para subir y nos vamos a colocar de lado. Entonces, de lado, si tenéis una almohadita en casa, la podéis poner, si no el brazo. Entonces, mirad que las rodillas queden una encima de la otra, que no quede ni más adelante ni más atrás para que la lumbar quede en su sitio. La pelvis igual, una encima de la otra, si puede ser con el boquecito de la cintura. La mano se queda adelante, estiramos una pierna, inspiro, voy delante, exhalo, talón atrás. Y aquí haciendo fuerza con el glúteo. Inspiro, aquí sería el psoas en la ingle, exhalo y me voy atrás. Entonces, en pilates, imaginar que tenéis aquí un body puesto. La idea es que no se mueva la pelvis. Entonces, también está el poquito de poner la mano aquí. Y solo muevo la cabeza del fémur. Inspiro, aprieto glúteo y exhalo. Inspiro y trato que la pelvis no se me mueva para tener todo, imaginar toda la fajita conectada. Inspiro, exhalo. Ahora lo dejamos en punta con la cadera en línea con el pie. Inspiro, subo, exhalo, bajo. Inspiro, punta, exhalo, talón. Ahora sería el glúteo medio y aquí va a pasar lo mismo. Lo que hay que evitar es que la pelvis se me vaya. Podéis poner la mano aquí y mover solo la cabeza del fémur. Inspiro, exhalo. Ahora la dejamos en línea y círculos chiquititos, tratando de contraer el glúteo cuando la pierna va atrás. Exhalo, inspiro, exhalo, inspiro. Cambio el sentido. Inspiro primera mitad, exhalo segunda. Trato de mantener la pelvis quieta y trabajar solo la cabeza del fémur. Una vez más, doblamos, nos incorporamos y flexión lateral de espalda. Inspiro. Exhalo desde las costillas, bajamos, relajando el cuello. Inspiro. Exhalo. Hago fuerza al exhalar con el abdominal y con los brazos para estirar. Y dejamos que el cuello vaya con el movimiento. Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. Y 10. Desde aquí deshacemos y despacito vamos al otro lado. Entonces, ponemos en la posición con una almohadita, colocáis el brazo. Las caderas y las rodillas justo una encima de la otra, un poquito de la cintura.
quedamos con la pierna aquí, inspiro, punta, exhalo, talón. Y aquí lo mismo, evitando que la pelvis no se caiga, siga apilada una encima de la otra. Inspiro, punta, exhalo, talón. Inspiro, exhalo. Glúteo medio. El movimiento desde la cadera del fémur. Y ahora nos quedamos con el pie en punta y contraemos el glúteo cuando la pierna va atrás. Inspiro primera mitad, exhalo segunda mitad. Bien, y al otro lado. Inspiro primera mitad, exhalo segunda. Bien. Doblamos, nos incorporamos, nos volvemos a coger. Inspiro, exhalo desde el abdominal, flexión lateral. Inspiro, estiro, exhalo, me voy al lado. Y con los brazos nos ayuda a estirar. Hacemos un poquito de fuerza. Relajamos el cuello, los hombros. Exhalo, inspiro, exhalo, inspiro. Estirando cada vez un poquito más. Última. Ahora, desde aquí nos vamos a hacer una plancha básica. Entonces, miramos en el mismo espejito, miráis así que el codo quede justo debajo del hombro. Entonces, mirad primero la lumbar. Al exhalar voy a meter el ombligo. Relajo. Exhalo, meto ombligo, relajo. Esto nos asegura tener la fajita lumbar y el progreso conectado. Entonces, primero exhalo, meto el ombligo, lo dejo aquí apretado y levantar las manos. Al subir empujo codos, hombros y es como si el esternón lo quisiera llevar al pecho. 1, 2, 3, 4, 5 y bajo. Meto ombligo y empujo codos. Imaginar que es un pisapapeles. Aquí lo que suele pasar es esto. Meto ombligo y codos, 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 hombros, hombros y pecho. 2, 3, 4, 5 y bajo. Exhalo, meto ombligo, empujo codos. 1, 2, 3, 4, 5. Bajo. Ombligo, codos. 1, 2, 3, 4, 5. Ombligo, codos. 1, 2, 3, 4, 5. Dos más. Ombligo, codos. Última, ombligo, codos, 1, 2, 3, 4, 5, bajo y descansamos. Vamos atrás, volvemos a apoyar la frente, relajar y despacito subimos apretando el ombligo, nos volvemos a colocar delante. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer un abdominal para mantener el pecho alto. Si puede ser en neutro porque está súper al transverso. Entonces, al exhalar, cerramos costillas y llevamos los brazos atrás. Inspiro, bajo. Aquí lo que suele pasar es esto, y ese es el ejercicio. Tratar de llevar el brazo atrás. Si lo llevo muy atrás y me caigo, pues más chiquitito. Se trata sobre todo de mantener la estabilidad aquí. Exhalo, inspiro. Exhalo, inspiro. Exhalo, inspiro. Exhalo, inspiro. Uno más. Relajamos la espalda. Ahora volvemos a subir arriba. Coloco las manos hacia los lados. Exhalo, abro, inspiro, cierro. Aquí igual, si abres mucho y te caes, pues chiquitito. Lo otro ya irá llegando. Intento exhalar para contraer el abdominal y muevo los brazos lo que pueda para que no se me caiga. Exhalo, inspiro y relajamos abajo. Ahora vamos a unir los dos movimientos de brazos. Subimos arriba, exhalo, inspiro, exhalo. Y cambio el sentido. Exhalo cuando voy atrás, inspiro cuando bajo.
Uno más. Doblamos las piernas. Levantamos un poquito el salto para estirar la lumbar. Y ahora despacito nos vamos a volver a colocar boca abajo, pero esta vez en la posición de lado. Entonces, apoyamos los deditos de los pies y nos colocamos como una mesa, con las caderas debajo de las rodillas y los hombros debajo de las muñecas. Entonces, con las piernas debajo de las caderas, primero exhalamos, meto el ombligo, desde el ombligo levanto las rodillas y empujo un poquito los brazos, 1, 2, 3, 4, 5 y bajo. Exhalo, meto el ombligo, levanto las rodillas, empujo 1, 2, 3, 4, 5 y bajo. Exhalo, ombligo, rodillas, 1, 2, 3, 4, 5 y bajo. Rodillas, hombros. Exhalo, ombligo, rodillas, brazos. Exhalo, ombligo, rodillas, brazos. Una vez más. Ombligo, rodilla y brazo. Bajamos, nos vamos atrás, apoyamos la frente, relajamos. Despacito metemos el ombligo para subir. Nos sentamos delante de la colchoneta. Y despacito vamos estirando, 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 estirando. Entonces, seguimos trepando como un árbol. Estiramos una pierna y la lumbar nos va a quedar esta vez en el suelo. Entonces, meto la barbilla, levanto la cabeza y trato de trepar. Cuando no puedo más, bajo. Barbilla, cabeza, trato de trepar. Si puedes subir, desde aquí estiramos codos, saco pecho y al exhalar, ¡bum!, me dejo caer. Exhalo, barbilla, cabeza, trepo, 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 estiro. Exhalo, bajo y destrepo, destrepo. Exhalo, subir. Estiro. Exhalo, bajar. Exhalo, subir. Estiro. Exhalo, bajar. Y cambiamos de pierna, doblo. Estiro la otra. Meto la barbilla, levanto la cabeza, trepo, trepo. Estiro. Exhalo, bajo. Barbilla, cabeza, trepo, trepo, trepo. Estiro, bajo, bajo, bajo. Exhalo, subo. Estiro, trepo, trepo. Una más. Estiro y bajo. Doblamos un poquito, relajamos un poquito las lumbares. A un ladito, al otro lado. Y nos colocamos boca abajo. Vamos a bajar esta vez los codos y volver a miraros que tengáis igual los codos debajo de los hombros y las caderas de las rodillas. Entonces, desde aquí estiramos una pierna, al exhalar, aprieto el ombligo, contraigo el glúteo y subo. Exhalo, ombligo, glúteo. Aquí, si apretamos el ombligo y el glúteo, nos aseguramos la lumbar quieta. Si no, pasa esto. Entonces, el sacro, el glúteo se quedaría aquí, lo único que hago es fuerza para levantar la pierna con el ombligo y el glúteo. Exhalo, subo, inspiro, bajo. Exhalo, subo, inspiro, bajo. Me quedo con la pierna arriba. Exhalo, doblo la rodilla, inspiro, estiro. Exhalo, doblo, inspiro, estiro. Exhalo, inspiro. Dejo la pierna estirada, inspiro, abro, exhalo, cierro. Inspiro, abro, exhalo, cierro. Mueve, uno más. Descansamos atrás. Volvemos delante. Levanto la pierna. Exhalo, meto ombligo y levanto. Exhalo, meto ombligo y levanto. Ombligo, glúteo. Estabilizando la pelvis. Ocho, dos más.
Exhalo, doblo, inspiro, estiro. Exhalo, doblo, inspiro, estiro. Vamos a relajar un poquito los hombros, colocar las manos aquí y al exhalar voy estirando por un brazo, estiro la muñeca, el codo y el hombro, relajo y cambio. Exhalo, voy estirando, 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 relajo, estiro, 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 relajo, estiro, 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 relajo y con las dos a la vez. Exhalo, estiro, estiro, estiro. Relajo, estiro, 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 relajo, una vez más, estiro, estiro, relajo, apretamos el ombliguillo para subir y nos volvemos a colocar de lado. Ya para terminar vamos a relajar un poquito la espalda, entonces colocáis aquí la rodilla de la mano, volvéis a mirar que las piernas estén en línea. Inspiramos, al exhalar, aprieto las rodillas para que la pelvis no se me vaya y me voy mirando la mano, no solo el pecho, el cuello y la cabeza. Inspiro, vuelvo. Exhalo, aprieto las piernas, me voy atrás. Inspiro, vuelvo. Exhalo, me voy atrás. Inspiro, vuelvo. Voy relajando la espalda. Una vez más nos quedamos con el brazo abierto. De aquí vamos respirando y vamos a ir hacia la espalda, abriendo costillas. Y exhalo, relajo. Y abriendo el pecho, relajando la espalda, relajando el hombro, relajando el cuello. Despacito cerramos, nos incorporamos y cambiamos el lado. Volvemos a alinear, mano en la cabeza o una almohadita, inspiramos, al exhalar aprieto las rodillas, inspiro, vuelvo. Exhalo, aprieto las rodillas, voy abriendo el pecho y cierro. Rotamos cabeza, cuello y dorsal. Aquí tened cuidado que a veces la cabeza se levanta con todo el peso en el suelo. Relajando. Exhalo, abro. Inspiro, cierro. Exhalo, abro. Una vez más. Nos quedamos con el brazo abierto, miramos atrás y con la respiración vamos hinchando las costillas y relajando el pecho, la espalda, el hombro. Abriendo cada vez un poquito más. Respiración más y vamos con el último ejercicio. Cerramos la mano, nos colocamos en posición de gato, inspiramos y al exhalar llevamos la frente al pubis y empujamos los hombros. Inspiramos al soltar, exhalamos al empujar, inspiramos al soltar, exhalo, empujo, inspiro.
último vamos a llevar el aire hacia el cuello, hacia las lumbares. Y al inspirar vamos a imaginar que toda la espalda se hincha de aire. Aguantamos el aire, 1, 2, 3, 4, 5 y exhalando relajamos. Inspiramos, hinchamos de aire. Aguantamos, 3, 4, 5, exhalando relajamos. Inspiro, hincho. Aguanto. Exhalo, relajo. Una vez más. Ahora de esta